ha generado un empoderamiento de la población de estas unidades básicas de atención primaria, porque lamentablemente pues en nuestros países, cuando hay cambio de gobierno, a veces tendemos a deshacer lo que un gobierno anterior avanzó. Y el empoderamiento va en el sentido de que algunas de estas unidades pretendieron cerrarse, lo que la población favorecida evitó. Entonces se ha generado un mayor contacto y una relación de pertenencia que es importante valorar también. ¿Qué creo que podría dejarnos como lección la implementación de este nuevo modelo de gestión en el primer nivel de atención? Que introducir nuevos mecanismos de gestión validados además por la experiencia internacional. Nosotros no hemos inventado el mecanismo de pago per cápita, pero sí lo hemos aplicado. Y como otros modelos que acá estamos revisando, es posible nosotros en nuestro sistema de salud introducirlo con la lógica de buscar un entorno de competencia, de buenas prácticas, y no encasillarnos en un solo modelo y que no nos da resultados con los años, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema a tener en cuenta. Y el segundo comentario, para creo que quede como un aporte gracias a la experiencia que hemos tenido al gestionar este proyecto, es que cuando nosotros apelamos a nuevos mecanismos de gestión, a nuevos modelos, es necesario tener gestores capacitados. Nosotros hemos visto como en otros países, en Europa, quienes gestionan los servicios de salud a veces no son médicos, ¿no? Y un poco en relación al comentario que hizo el ingeniero Barros en la mesa que le tocó moderar, efectivamente, no solo los médicos están llamados a gestionar los servicios de salud. En nuestro país, para introducir y manejar bien estos modelos desde el sector, con financiamiento desde el sector público, es necesario conocer bien y estar empapados de estos nuevos modelos. O sea, la contraparte, el sector privado, que nos puede ayudar bastante a mejorar nuestro servicio de salud, tiene que tener del lado público gente empapada y con capacidad técnica para poder controlar, para poder guiar, para hacer acompañamiento, pero también para supervisar y exigir los resultados pactados. Pero si de este lado, el sector público, no tenemos esos gestores, esa es una debilidad. Entonces, por eso el proyecto se ha ido desplegando lentamente. Logramos implementar decenas de estas unidades. En este quinquenio recién se han animado en este año a poner algunas, claro, con otro nombre, ya no les ha gustado el de UAPS, le han cambiado el nombre, pero eso es lo menos importante. El tema es, el mensaje que les había hablado es que necesitamos tener administradores en salud, o que nuestros médicos que van a estar a cargo de los servicios tengan capacitación y mejoren sus competencias para poder administrar, porque a veces creo que en nuestro país es así, cogemos al médico más famoso o de más renombre. Yo trabajo en un hospital en el que han designado como médico a un anestesiólogo, bueno, porque es buena gente, porque se lleva bien con todo el mundo, pero como anestesiólogo es bueno y es amigo, pero en gestión no ha tenido la preparación adecuada. Entonces es un tema que tenemos que resolver, que ahí creo que está en enlace con la academia y la motivación para quienes estamos abordando la cuestión de salud. Nos introduzcamos a buscar temas de mejora de nuestra capacidad académica, técnica al respecto, y ese es un tema que lo he visto en la experiencia de la gestión de este proyecto. Eso es lo que quería aportar y bueno, espero que sirva de aporte. Muchas gracias por tu aportación a su UAPS, a clínicos, como le van cambiando los nombres, y vamos a pasar al último comentario de Mauricio Bustamante, que ha sido ministro de Salud en Colombia y ahora secretario de Salud en los países andinos. Una anuencia, exsecretario ejecutivo del organismo andino de salud. Bien, me han pedido transmitir un saludo del exministro, el doctor Oscar Ugarte, que estaba previsto que participara también en esta mesa. Los organizadores han tratado de reaccionar a este tema y entonces hemos ajustado un poco la participación que estaba prevista de mi parte en la parte concluyente, con lo cual
voy a concentrar estos minutos en tratar de recoger algunas reflexiones sobre el caso colombiano y cómo lo podemos relacionar con lo que sucede en el Perú, un poco para recoger las lecciones aprendidas del caso colombiano en positivo y en negativo, ver en qué forma en lo que sucede en el Perú y en cómo se desarrolla la realidad en el Perú puede ser enriquecedor. Y unos cuantos comentarios de carácter general al final. Ese va a ser el enfoque de comentario. Creo que las dos presentaciones de Colombia son de altísimo interés porque recoge dos aspectos interesantes. El primero, la generosidad que tiene el doctor Carlos Rada de transmitirnos no solamente las experiencias exitosas. Es común en este tipo de eventos transmitirnos cuando todo nos sale muy bien, pero tiene un enorme valor y por supuesto agradecemos la generosidad con que también se muestran las dificultades, sobre todo para tenerlas en cuenta. Lecciones aprendidas significa aprender de lo bueno y de lo malo. En ese sentido creo que es valiosísima la experiencia que nos mostró de Cartagena, pero también nos muestra una experiencia exitosa de la articulación del aseguramiento con un prestador y la articulación con el mundo académico a través de una universidad. Esa experiencia de la clínica Mederi que presentó el doctor Carlos Rada, seguramente en sus archivos el doctor Rada no contaba con las fotografías de lo que era la antigua clínica San Pedro Claver, que era una clínica del antiguo Seguro Social, donde el prototipo era encontrar los pacientes en los pasillos y todas las, digamos, las expresiones máximas de la no calidad en la prestación del servicio. Hoy por hoy, esta clínica articulada entre un asegurador, un prestador y una institución académica representa un modelo interesante de prestación de servicios al cual accede no solamente población del régimen contributivo, sino también del régimen subsidiado. Desde ese punto de vista me parece que es valioso. Un elemento importante que resalta el doctor Carlos Rada es el relacionado a por qué se presentaron dificultades en un proyecto como el de Cartagena. La inestabilidad jurídica, el cálculo inadecuado del tiempo en la operación, la dificultad normativa que en el caso colombiano tiene de comprometer recursos a largo plazo. Esa es una gran dificultad, porque para que el inversionista privado pueda poner recursos para suplir una oferta con la que no cuenta la institucionalidad pública, se requiere que haya un mínimo de tiempo en el cual esa inversión pueda ser de alguna manera recuperada. Pero como nosotros actuamos en nuestros países bajo el principio de gobernar con el principio del maldito que me antecedió y el desgraciado que me sucederá, entonces seguramente es difícil en nuestra, es verdad, y en nuestra realidad, en este realismo mágico en el que vivimos continuamente, es difícil mantener unas políticas de Estado que generen una seguridad jurídica y una continuidad. Ese elemento... Eso pasa solo en Colombia. No, yo pienso que en el caso peruano, el marco normativo y jurídico con el que se están implementando las alianzas público-privadas vienen de una experiencia acumulada en el Perú, en otros ámbitos diferentes a la salud, pero que han dejado una normativa, una reglamentación, unos instrumentos, una institucionalidad que hace que sea mucho más factible
las sinergias entre lo público y lo privado con unas reglas del juego un poco más claras. La existencia de proinversión, la experiencia que ha tenido en otros sectores. Por eso es valiosísimo la trocha que abrió el doctor Barrios cuando estuvo en la presidencia del Seguro Social y en la aplicación de las alianzas público-privadas en el ámbito de la salud. Tremenda responsabilidad, porque implica, Daniel, que esas primeras experiencias no pueden equivocarse. Están abriendo una trocha que es fundamental para validar que realmente las alianzas público-privadas en últimas resuelven problemas concretos de salud y de la calidad de la atención de salud. Desde ese punto de vista, pues es un tema demasiado desafiante, pero estoy seguro que ustedes lo van a lograr. Quiero referirme brevemente a la presentación que hace el doctor Jaime Navarro. Nos aporta lecciones muy importantes. Yo creo que hay 3 elementos esenciales en su presentación que deberíamos tener en cuenta en el caso del Perú. Uno de los principales desafíos cuando se impulsa la ley de aseguramiento desde abril del año 2009, uno de los principales desafíos es que cuando aumenta la cobertura del aseguramiento a nivel de todo el Perú, te encuentras con la insuficiencia de la capacidad de oferta para atender a la población que es asegurada. Es esa la razón por la cual las alianzas público-privadas tienen un gran desafío en las ciudades intermedias. El enfoque de su presentación, mostrándonos unas sinergias para resolver problemas concretos de atención altamente especializada en ciudades intermedias, aportándonos criterios tan claros como el tiempo, la distancia y el tiempo de llegada a los servicios más especializados, el tamaño de las poblaciones para diluir el riesgo, poblaciones mayores de 400.000 habitantes. Nos aporta una serie de criterios que son bastante útiles en un desafío que tiene el Perú en fortalecer esa oferta en ciudades intermedias. Otro elemento que creo que es muy relevante es la forma como se resuelve algo que el Perú va a enfrentar en pocos años, y es que no lo están sintiendo los operadores y los prestadores en este momento, y en las dificultades con el suficiente recurso humano capacitado, por ejemplo, en las ciudades intermedias para resolver este tema. Y eso lo solucionan planteando una alianza entre los servicios de salud y iniciativas emprendedoras en el ámbito académico, creando, por ejemplo, universidades de este tipo que fortalecen la capacidad del recurso humano en salud en las ciudades intermedias. Y un tercer elemento que quizás es importante relevar es el ámbito de la responsabilidad social con que se está desarrollando esta experiencia. Es decir, los buenos negocios son los que todos ganan. La desconcentración del Producto Interno Bruto implica generar más empleo, pero generarlo con responsabilidad social, y eso implica involucrarse con los problemas de esas ciudades intermedias. El ejemplo de la fundación que se ocupa, por ejemplo, de solucionar la situación de albergue de los familiares de los pacientes cuando tienen que llegar a esas ciudades intermedias, y que se hace con población, tal vez al doctor Navarro le faltó mencionar que lo hacen con población desplazada, lo hacen, involucran en la operación a personas con dificultades económicas y con problemas de carácter social. Eso le da una dimensión. Entonces, 3 elementos: responsabilidad social, articulación y sinergia entre el mundo de la salud y el mundo académico, y el acercamiento en una sinergia entre lo público y lo privado
de la medicina altamente especializada a las ciudades intermedias. Creo que es un excelente aporte para nosotros acá en el Perú. Y digo nosotros porque yo soy ciudadano andino, entonces eso implica que vivo medio tiempo en Colombia y medio tiempo en Perú, por eso hablo de nosotros. Por último, algunas conclusiones generales sobre el tema de APP, 4 puntos centrales. Recoger la reflexión que Ignacio nos hizo sobre la necesidad de comprender que alianzas público-privadas no necesariamente implica privatización. La responsabilidad frente al diseño y frente a recoger los resultados sigue siendo del Estado, y eso es muy importante porque estas iniciativas siempre se intentan ver solamente desde el ámbito de la privatización. Segundo, es susceptible de las sinergias y de las alianzas público-privadas todos los niveles de extensión, desde lo local hasta lo global. Quiero resaltar eso. En el mundo global se están resolviendo problemas de salud pública importantes a través de alianzas público-privadas. El Fondo Mundial en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo es una articulación muy clara de capitales privados con iniciativas gubernamentales y organismos internacionales que tienen que ver con el tema de la salud. Y eso ha permitido enfrentar el desafío propio del SIDA, la tuberculosis y el paludismo como respuesta a los objetivos del milenio. La iniciativa Gavi, que es la iniciativa global para enfrentar el tema de las inmunizaciones y la vacunación, es una iniciativa que muestra que esas alianzas y sinergias entre lo público y lo privado son muy provechosas. Y así vamos pasando por todos los niveles de los servicios. Por eso fue importante la presentación de la doctora Laura Altobelli, que muestra que en el sector rural también es importante que la comunidad se articule en la gestión de los servicios. Responsabilidad social, y finalmente el título del evento al cual la universidad y el liderazgo de Masoledad nos convocó en el día de hoy con Fernando, y es el tema de la salud pública con financiación privada. Yo creo que el título de la conferencia que nos convocó hoy se expresaba mucho y muy bien en la reflexión que nos transmitió el doctor Lobo desde España, en su reflexión tomada de Joseph Stiglitz, en el sentido de que en el futuro los sistemas de salud van a tener que ser más eclécticos, es decir, que el mercado, que la solución no está ni por el lado del mercado ni por el lado de la ideología estatizadora exclusivamente, sino que los sistemas van a tener la tendencia a ser más eclécticos, y que el mercado debe funcionar donde hay posibilidades de que funcione el mercado, y debe haber mayor intervención del Estado en aquellos lugares y en aquellas circunstancias donde no puede haber sino intervención del Estado. La perfecta sinergia, la perfecta combinación de esos dos elementos son los que son desafiantes hacia el futuro. Con eso termino, Daniel, y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por haber compartido con nosotros sus impresiones, sus experiencias, tanto de Colombia como de Perú. Además, creo que deberías hablar con la universidad para decirles que te paguen el doble, porque has aprovechado para hacer ya un buen cierre, nos ha ahorrado hacerlo, y yo creo que sobre todo no, de un poquito hablando sobre las distintas ponencias, ¿no? Y así aprovechar y pasar directamente al turno de preguntas. La primera pregunta es para el doctor Rada, y quieren saber un poco si existe la estabilidad laboral para el personal de salud, cómo es su contrato laboral o bajo qué régimen se encuentran en vuestra orden. Bueno, nuestra orden en Colombia existen los
relaciones laborales son los empleados públicos estatales que tienen un régimen especial, y el otro es una ley especial que se llama la Ley 50, en el cual las vinculaciones son a través de contratos de trabajo. Entonces los trabajos de contrato son originalmente a término definido, muy definido, digamos que es la generalidad. En este periodo de tiempo, precisamente en el sector salud, el gobierno impulsó unas empresas que se llaman temporales y cooperativos. Bueno, digamos que fue un invento allí que tenía un interés muy importante precisamente desde desmontar las instituciones que tienen funcionarios públicos, hacer esa transición, y eso fue realmente un manejo que se logró originalmente, pero luego el gobierno cambió de parecer y echó para atrás, y entonces allí generó pues digamos un caos. Entonces estamos digamos terminando ese proceso. Ya hoy existen las proyecciones especiales que básicamente se manejan entonces a través de las instituciones, digamos, de contratos de trabajo que no es definido. Hay algunos casos en cuando se necesitan un personal para un periodo de tiempo muy corto, como son hacer un trabajo muy corto, se hace a través de temporales, pero es una cosa que casi no utilizamos en la institución. Muchas gracias, doctor. Y ahora una pregunta para el doctor Navarro. Entendiendo la lógica empresarial de su exposición, ¿cómo haría el Estado colombiano para pagar una tarifa justa por la atención de los pacientes, ya que parte del cuestionamiento que hay en las APPs en Perú es precisamente que los privados van a cobrar tarifas excesivas? Entiendo que las tarifas se están refiriendo entre el Estado y la institución y no los pacientes, porque no se pagarían. En Colombia nuestro sistema de salud regula las tarifas, o sea, tiene un tarifario que se llama SOAT, que es el marco de contratación, y otro que ese es el más alto, que paga el que ordena el gobierno, pero las entidades pagadoras, ellas tienen una tarifa mucho más baja hacia nosotros los prestadores de servicio. O sea que nosotros estamos luchando en el país para que las EPS, que son las del contributivo y del subsidiado, nos paguen lo que el gobierno dice. Pero es difícil lograrlo. Generalmente las EPS de nuestro país nos pagan a la tarifa más baja de acuerdo a la oferta y la demanda en las regiones. ¿Y cómo les pagamos a los colegas? Que de pronto la pregunta tiene algún sentido con eso. En Colombia no existe como un sistema reglamentado que digan oficialmente está la tarifa del especialista. De acuerdo, por ejemplo, a la tarifa SOAT, ahí viene tabulado cómo se le paga a un especialista. Y en la tarifa IS, que es la tarifa Seguro Social, en esa también viene tabulado cómo se le paga a los especialistas. Entonces, generalmente va entre esa brecha, entre lo que dice las EPS, que es del Seguro Social, más algo, y la tarifa SOAT hacia abajo. Ese es un mercado que no lo regulamos los privados allá, sino que ya el gobierno le da una franja y el especialista negocia con las diferentes entidades. Nosotros entendemos que los especialistas son, y los médicos en general, son la materia prima de nuestro sistema general de salud, y de ellos, con ellos no sé, yo soy médico también, soy urologo, y con ellos es el mejor trato y siempre propender para que sus honorarios sean respetados y sean cada vez mejores, y eso es lo que luchamos en nuestro sistema de salud. En este sistema de salud nuestro también, cuando inició, generalmente los administradores se habían apoderado de nuestro sistema de salud, y ya poco a poco, como lo mencionaba el doctor, ya no son solamente los administradores, ya los médicos nos hemos ido capacitando, educando para defender realmente nuestro propio gremio, y somos los que estamos ya en gran parte del país manejando las instituciones prestadoras de servicios de salud. Muchas gracias, doctor. Bueno, esta pregunta va dirigida al doctor Rada, pero bueno, teniendo tres ponentes de primer nivel de Colombia, creo que cualquiera podría responderla. El gremio médico en el Perú manifiesta que la Asociación Público-Privada de Salud en Colombia ha fracasado rotundamente. ¿Es eso cierto? Yo creo que nosotros hemos mostrado dos experiencias diferentes. El MIC tiene una y nosotros tenemos otra. Son diferentes porque hay una creatividad muy importante. Yo creo que la asociación que él mostró es exitosa. Hay una creatividad enorme. Digamos, se presta un servicio que es lo más importante,
y se les está dando dignificación a la profesión de salud. Desde ese punto de vista diría que yo, la experiencia que tienen todos. Otras experiencias nuestras, particularmente como lo mostré, hay una que no es buena y tiene que ver mucho con responsabilidad más parte, pero hay otra que fue muy buena. En mi país hay muchas experiencias de proyectos en este tipo de situaciones que han sido exitosas. Se requiere evidentemente de una buena comunicación, de reglas de juego claras, en fin. Pero yo creo que es una experiencia en que estamos ahondando y remarchado. Cuando se creó el sistema de salud, del 80 o del 80 y pico % de la prestación del servicio en Colombia era dada por el público, con una expectativa, un marco de que todo estaba muy bien y unos índices de déficit y tal. Hoy en día es 60%, 60 y pico % lo hace el privado y 30 y pico el público dentro del sistema de salud, con diferente creatividad. Creo que ha sido un éxito. Solamente para hacer un comentario muy corto en ese sentido. Mencionamos que uno de los problemas era la falta, en el caso colombiano, de un marco jurídico más exacto para que puedan desarrollarse las alianzas público-privadas. Uno de los casos, por ejemplo, el Seguro Social puede capitar con la operación de los 2 hospitales que se han construido y que se van a gestionar en los próximos años en alianza público-privada, puede capitar una población determinada. En el caso de Colombia, la fragmentación ha sido tan grande que el régimen contributivo ya, el Seguro Social no ejerce un papel monopólico. Una de las características es que el régimen contributivo está atomizado en una buena cantidad de empresas promotoras de salud, que son las que gestionan la unidad de pago por capitación, o sea, la cotización que el trabajador hace en relación a su aseguramiento en salud. Eso hace que haya mayor dificultad y eso sumado a una débil normatización de las alianzas público-privadas, con lo cual las experiencias que estamos revisando son experiencias más de impulso, de iniciativa, que demuestran la energía del sector privado para participar en todo este proceso. Falta mucha reglamentación, falta mucha normativa, y el caso colombiano en general, lo que ha sido la reforma, eso sí da motivo para otra conferencia. Es así, no la podemos hablar. Muchas gracias. La verdad que tenemos varias preguntas más, pero bueno, dado el tiempo en el que estamos, pues preferimos pasar directamente a las conclusiones finales y ahí a lo mejor también se resuelven algunas de ellas. Agradecer de nuevo a los doctores. Sí, bueno, aprovecho rápidamente. Bueno, a continuación se presentará una síntesis de conclusiones de este foro internacional. Para ello vamos a invitar a un representante del Consejo Académico de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Por ello invito al señor Carlos Ostales, miembro de este comité y gerente asistencial de IBTG Perú. Otro aplauso para el señor Ostales. Primero, que esto es una realidad, que existe en diversos países y existe en este país. Realidad que obedece a una necesidad que ha sido ampliamente hablada ya en las ponencias, que esta realidad es compleja, con soluciones variables, distintas, adecuadas a cada caso, y en donde esa complejidad tiene que estar reflejada en los contratos. Ignacio que decía, al fin y al cabo es un contrato, y decía el doctor Lobo también, lo importante es hacer un buen contrato, y eso es lo que nos puede dar con qué duración, cuál es el horizonte temporal que debe tener, es una cápita, es una bata gris, cuánto de gris es una bata blanca. Entonces estos aspectos de variabilidad son los que tenemos que definir, y no son los mismos para siempre, para todo, sino que habrá que adecuar cada solución a cada problema concreto.
Esto es una de las cosas que yo creo que ha quedado bastante clara en las exposiciones, ¿verdad? En cualquier caso, y como esto es una realidad, lo que tenemos que hacer es convivir, porque coexisten hospitales públicos, hospitales privados, hospitales público-privados. Y esto nos obliga a coexistir, a convivir, de tal manera que cada uno intente mejorar en su gestión. Esto lo que obliga es, de alguna manera, un cierto mercado de competencia entre todas estas instituciones, que lo que obliga, lo que implica son nuevos retos en la gestión, y por tanto, mejorar en la gestión. Y eso es bueno, la competencia es buena, y sabemos que es buena para todo, ¿verdad? Si la queremos para las camisas y para los coches, ¿por qué no también para la salud? ¿No mejorará esto la salud de la población, que es al fin y al cabo nuestro objetivo último? Bien, esta es la idea. Mejoras en la gestión final a través de distintos modelos de provisión. Bien, por lo tanto, ¿cuál es lo inmediato siguiente? Necesidad de gestores. Necesitamos personas, técnicos, gestores que sepan liderar, que sean los motores del cambio y sepan competir, sepan gestionar con lealtad y con fidelidad a quienes sirven. Bien, esta es la idea, y esta es la idea en concreto de este foro, y también de lo que tienen ustedes en la documentación de la maestría en la gerencia de servicios de salud, que en unas semanas tienen ustedes una encuesta que nos encantaría implementar para ayudarnos a diseñar y perfilar esto, y en unas semanas, en unos días, os invitaremos también a hablaros un poco más en profundidad precisamente ya de la maestría. No, si os fijáis, es una alianza también, esta maestría sale de una alianza entre la primera escuela especializada en gestión pública y BT Group, que está especializada en gestión privada. Bien, se trata precisamente de esto, impulsar todos estos aspectos, tanto públicos como privados. Muchísimas gracias por la asistencia.